Muy buenas tardes, amigos y amigas de la Jornada Oriente. Les saluda Martín Hernández Alcántara. Hoy desde un café del Centro Histórico de Puebla, porque, bueno, hace unas horas campesinos procedentes de Pantepec han llegado al Zócalo de la capital, de la capital poblana, que se encuentra aquí justo a mis espaldas, y he aprovechado este momento para platicar con ellos en una historia que ya les hemos venido contando a lo largo de semanas pasadas en el periódico. Un grupo de campesinos que durante más de 10 años ha estado en posesión de los terrenos de un rancho y que los han cultivado y que han logrado vivir de esa producción, pues fueron desalojados violentamente y aparentemente sin justificación, sin una orden judicial, por la fuerza pública. Más allá de esto, lo que llama muchísimo la atención es que al frente de este operativo de desalojo estuvo nada más y nada menos que Ardelio Vargas Fosado. Muy conocido Ardelio Vargas Fosado por su participación en la represión a los campesinos de San Salvador Atenco en la era de Vicente Fox Quesada, cuando se pretendía construir ahí un aeropuerto, y una resistencia muy fuerte y muy vigorosa de los compañeros labriegos de esa zona, y fueron reprimidos brutalmente cuando Enrique Peña Nieto era por cierto el presidente de la República. Y bueno, Ardelio Vargas estuvo al cargo de ese desalojo. Lo conocemos también porque estuvo aquí en Puebla como titular de la Secretaría de Seguridad Pública cuando Rafael Moreno Valle Rosas fue gobernador de este estado al principio de su sexenio, y por hechos de extrema brutalidad y violencia en un desalojo que hizo de campesinos en Chignahuapan. La primera vez que, por cierto, fueron utilizadas las balas de goma, no fueron utilizadas en Chalchihuapan, con los resultados que ya conocemos, ni por Facundo Rosas, fueron utilizadas justo por Ardelio Vargas Fosado. Y luego Vargas Fosado fue al Instituto Nacional de Migración en la era de Enrique Peña Nieto, y el saldo que entregó fue de un enorme caudal de casos y de denuncias de violación de derechos humanos a los migrantes. Bueno, pues ahora Ardelio Vargas Fosado ha vuelto a aparecer, es un líder ganadero, parece que ya no está en actividades públicas, o aparentemente no estaba. La última que tuvo fue como asesor en seguridad pública y subsecretario de Gobernación con Luis Miguel Barbosa Huerta, con quien terminó mal, al parecer, y había desaparecido de la escena pública, pero ha reaparecido en su calidad de líder ganadero y al parecer al frente de este desalojo. Hoy los campesinos de Pantepec que sufrieron ese desalojo están en Puebla demandando que las autoridades los atiendan, que se les restituyan sus tierras, las tierras de las que viven, las que cultivan para comer y para comerciar, pero que además también se les proteja en su integridad física, porque temen ser también víctimas de la brutalidad de Ardelio Vargas Fosado. Y sin más, pues voy a entrevistar a don Ángel Ajanel Vargas, que es presidente de FUDES. FUDES es una organización, la Familia Unida para el Desarrollo Social, y ha sido don Ángel quien, junto con otras personas que lo están acompañando hoy, han encabezado esta resistencia y las denuncias también por esta violación de derechos humanos que se han sufrido los campesinos de Pantepec. Buenas tardes, bienvenido a Puebla. Buenas tardes. Don Ángel, cuéntenos cómo inició este conflicto, desde cuándo los campesinos de Pantepec están ocupando estos terrenos, dónde se encuentran, cómo se llama el rancho. Platíquenos eso a las personas que no tenemos muy claro cómo es Pantepec. Bueno, yo lo conozco, pero habremos muchos poblados y muchas personas que van a ver esta entrevista que posiblemente no tengan muy claro dónde es la zona. Cuéntenos. Pantepec es un municipio de la Sierra Norte de Puebla, colinda con Francisco Z. Mena. También a un lado se encuentran ya los límites con Veracruz. El rancho Las Palmas lo vienen trabajando, las personas son de origen totonaco, quiero aclarar eso, totonaco, y hay personas también que hablan tepegua y otomí. Esas tierras estaban abandonadas, eran montañas, y hace 10 años los campesinos se organizaron y empezaron a trabajar esas tierras. Pues nunca se ha sabido realmente quién ha sido el dueño, y ellos las empezaron a trabajar, han sembrado muchas cosechas de maíz, plátano, yuca, camote y otras plantaciones, y con eso pues sostienen a sus familias. Pero hace aproximadamente un año
empezó la presión, empezaron a aparecer gente encapuchada que los amenazaba a ellos diciéndoles que dejaran las tierras. Y después pasaba la policía municipal, la policía estatal, la Guardia Nacional se daba sus vueltas, según ellos haciendo recorrido, pero cada vez que pasaban ahí siempre les decían a ellos que si no dejaban las tierras, pues que se atuvieran a las consecuencias. Los mismos policías también. Los mismos policías con otros personajes, creo que se llama el señor Ricardo Huidóbaro, según abogado de los supuestos dueños. Y así iniciaron una guerra, digamos, psicológica, siempre con amenazas, de día, de noche, las patrullas pasaban a vuelta de rueda. Cuando de pronto en una madrugada llegaron más o menos 180 policías. ¿Cuándo fue esto? ¿Se acuerda que Estamos hablando la primera vez estamos hablando hace 8 meses más o menos. Llegaron y las personas que estaban ahí en sus casitas, porque quiero decirles, quemaron 140 casas de madera. ¿Cuándo fue esto? ¿Hace 8 meses? Sí. ¿Recuerda más o menos la fecha? No recuerdo exactamente, pero sí son 8 meses. 8 meses más, sí, 8 meses. Las quemaron. Muchos niños que estaban ahí asustados salieron gritando. ¿En qué comunidad? Eso es el rancho donde están los compañeros, que se llama Las Palmas, en el municipio de Francisco Zeta Menas. ¿Y esto fueron los policías? La Fiscalía Estatal y la Policía Estatal con gente de civil con el rostro cubierto. Todos ellos quemaron las... Sí. O sea, había autoridades quemando casas. Sí, quemando casas. Y también los acompañaba ciudadanos, digamos, civiles, pero con el rostro cubierto. Y empezaron a golpear a las señoras y a los señores y los desalojaron y quemaron todo, colchones, camisas, todo lo que tenían ahí fue hecho cenizas. Ahora ha sido ya cubierto todas esas huellas, producto de que volvieron, como dice, a sembrar la tierra ahí donde les quemaron. Los campesinos volvieron a sembrar la tierra, pero ahí vivían. Sí, ahí vivían. Y tuvieron que dejar de vivir ahí. Pero ahora regresaron, vienen y siguen cultivando las... ¿Dónde están viviendo ahora estas 140 familias? Con familiares ahí de la región, en la comunidad de Guadalupe, Tecomate, Cebadía, Jaltocán, Huitzilán y Los Planes, Limonar. En todas las comunidades están ahí, con los familiares están ahora. Ese es el primer hecho, pero hace 25 días, más o menos, o un mes, fue el otro hecho, ¿no? Donde ahí tienen 110 hectáreas trabajadas las personas. Y esas tierras también las vienen trabajando un poco más de 8 años. Igual llegaron, esa vez fue a las 11 de la mañana. Igual llegan, ahí sí, creo que fueron como 200 policías, acompañados de civiles también con el abogado. Lo que sorprendió que también había unos elementos de la Guardia Nacional. Las policías fueron de Jicotepec, Venustiano Carranza, Pantepec, la Mesa Metraltoyuca y otras patrullas de la Guardia Nacional. En la entrada, cuando yo llegué, había un camión del ejército que estaba bloqueando la entrada para que no entrara ni saliera ningún campesino. Y se dieron golpes, algunas personas ahí quedaron zafadas del tobillo por los empujones que les dieron, y la situación pues es muy difícil. Y nuevamente este personaje de Ardelio Vargas estaba ahí escondido. Me dijo un trabajador de la Secretaría de Gobernación que Ardelio Vargas había dado la orden y dijo que no llevaran armas largas, que llevaran nada más armas cortas y las macanas y los toletes. Y así, en esa comunidad, ahí es la comunidad de Cebadía, perteneciente al municipio de Pantepec. Digamos que están involucrados 2 municipios. La violencia es tremenda ahí. Pues este señor lo que ha hecho es organiza a los ganaderos, juntan grupos y van a buscar a los que según ellos son los líderes de ese movimiento a las casas y los van a intimidar. Por un lado, a los líderes que campesinos los intimidan y les dicen que por la buena o por la mala se tienen que retirar de esas tierras, ¿no? ¿Por qué? Porque las quieren para sus ganados. ¿Para qué la quieren? Pues acaban de hacer una maniobra
cuando sacan a los campesinos ahí despojan, Ardelio Vargas, por otra parte, llevó ganado y lo metió para aparentar que ellos tenían el control del rancho, ¿no? Entonces, ahí es preocupante la situación porque, si ustedes recordarán, el 1 de junio de 1982, en la comunidad de Rancho Nuevo, hubo una masacre de 27 campesinos y muchos quedaron heridos también. Entonces, la preocupación es grande, ya no es un juego porque hay un antecedente muy grave, ¿no? Claro. Y esos rancheros son descendientes de los asesinos del pasado, ¿no? Son sus descendientes. Son sus descendientes y no han dado la cara. Desde entonces que hicieron esos crímenes se fueron. Claro. Y por ahí nos han comentado que han empezado a regresar algunos, aunque ya son viejitos, ¿no? No, vaya. Estremece lo que usted nos ha contado, don Ángel. Es verdaderamente inaudito que siga sucediendo esto en nuestro país, en nuestro estado. Pero ¿qué medidas han tomado ustedes? Entiendo que han pues dado aviso a las autoridades, que ha habido mesas de supuesto diálogo aquí en la Secretaría de Gobernación y hoy han venido a Puebla. ¿Qué es lo que han ustedes realizado para que pues se restituyan las tierras y sobre todo para que no los estén amenazando y mucho menos que se ponga en riesgo su integridad? Nosotros, digamos que en apoyo de los pueblos originarios hicimos unas solicitudes a la SEDATU para efecto de que intervenga la SEDATU y se aclare ese tema y se les pueda hacer dotar de tierras hasta ver de una compra-venta, o las autoridades sabrán cómo. Tuvimos unas mesas de trabajo con la dirección de gobierno porque a ellos les pedimos nosotros que presentaran la orden de desalojo para ver si había una orden de desalojo, y lo que nos dijeron ahí de la dirección de gobierno es de que no había ninguna orden de desalojo, lo que había era una protección a víctimas. ¿Cómo? Sí, que la policía fue porque estaba protegiendo a las víctimas, no sé a quiénes, pero el argumento de ellos es ese, de que acudieron para proteger a las víctimas. ¿Proteger de qué? Le digo, si los únicos que están ahí son los compañeros que están produciendo la tierra, ¿no? Y hemos hablado con Víctor Galeazzi, no sé si es subsecretario también ahí, pero es el mismo cuento, siempre se salen con la suya y no se hacen responsables. Nosotros hemos exigido que nos muestren la orden porque queremos saber cómo está ese asunto y nada, Y al estar ahí dentro de la Secretaría de Gobierno con los compañeros indígenas, no me han querido ningunear, diríamos, diciendo nada más hablas tú, pero contigo no queremos hablar, ¿no? Nada más con las demás personas. Y yo le digo de que a mí pues no me van a callar, pues es un derecho que tengo, y si estamos apoyando ahí es porque la gente nos ha pedido a nosotros que nosotros intervengamos para poder hacer valer y respetar sus derechos. ¿La gente, ¿no?, se lo ha pedido a usted, ¿no? Sí, así es. Por eso aparecimos ya ahora aquí a dar la cara, porque la gente nos los ha pedido, porque somos nosotros nada más los que estamos defendiendo ese movimiento. No hay otra organización que se haya acercado a ellos, ni partido político alguno, claro, para que los defiendan, ¿no? Entonces nosotros, al ver que son pueblos originarios y que no pueden expresarse bien, hemos tenido que intervenir, porque ellos han pedido auxilio también a las presidencias municipales para aclarar eso, el tema de los delincuentes que pueden andar por ahí cerca y que andan también intimidando, y nadie se lavan las manos y no los ayudan, y de ahí es que nosotros nos ponemos al frente porque tenemos que apoyarlos, ¿no? Mesas de diálogo, alguna presencia, representantes de estos ganaderos a los que representa, a los que encabeza Ardelio Vargas Rosado. ¿En qué han quedado estas pláticas con el gobierno estatal? ¿Cuál es el estatus de eso? Ninguno de ellos se ha presentado. Nosotros les dijimos que se presentaran para poder dialogar y conocer el tema, pues como ellos reclaman que son tierras de ellos, entonces queremos ver eso. Hasta ahorita no se ha presentado ningún dueño, ni el gobierno hace nada, digamos, para convocarlos, ¿no? Lo cierto que lo que queda de manifiesto ahí, que es el señor Ardelio Vargas el que tiene más intereses ahí en la zona, ¿no? Oiga, pero hay escrituras, ¿alguien tiene escrituras, títulos de propiedad o algún documento que avale de quién es la propiedad? Hasta ahorita el que aparece, el problema
que aparece ahí como supuesto dueño es Benito García. Al parecer es familia del señor histórico de los caciques que controlaban todos los ranchos, Reyes García. Reyes García. Ajá, al parecer. Y que viven en Monterrey, pero lo cierto es de que desde que vienen trabajando las tierras, estas personas han estado abandonadas. O sea, esas tierras estaban abandonadas, los campesinos llegaron, que de por sí se dedican al campo, sí, tienen necesidad de trabajar, las ocupan durante 10 años, durante 10 años no pasó nada ahí, todos estaban muy tranquilos, y de buenas a primeras, hace un mes, con la fuerza pública, con Ardelio Vargas al frente, llegan y los desalojan de manera violenta. Y eso es lo que da muchas dudas, porque cómo es que en 20 días, digamos, que de pronto aparecen todos y arman toda una operación policíaca, ¿no? para golpear. Y nosotros ya anteriormente habíamos venido con el gobierno del estado y le habíamos planteado la necesidad que interviniera el gobierno del estado con la SEDATU para efectos de ver cuál era el estatus, digamos, de esas tierras. Y si en algún momento apareciera X dueño, pues de todos modos hay un problema de pobreza, hay un problema de injusticia y el gobierno lo tiene que atender. Pero más sin embargo el gobierno del estado se lava las manos y ahí claro, lo deja, ¿no? Claro. A la ciudad de Puebla, ustedes acaban de llegar, es un viaje muy largo, que tienen que ser para Tepe. ¿Cuántas horas viajaron? Estamos hablando de 5 horas y media. 5 horas y media desde allá. Llegó un grupo más o menos de media centena de campesinos, hombres y mujeres, que ahora están aquí en el Zócalo, han instalado un plantón. Cuéntenos de lo que pasó, porque nos decía usted que iba a venir mucha más gente, pero que a la mera hora parece que hubo un sabotaje sobre el transporte. Se ha dado un vehículo de transporte Serranos y a la hora se le adelantó el 50% del pago del transporte y a la hora no llegó. La salida iba a ser a las 4 de la mañana y ese transporte no llegó y entonces los compañeros tuvieron que buscar otro transporte para que los pudiera trasladar, por eso no llegaron todos los que deberían. ¿Y qué les dijo los de la compañía de los Serranos? ¿Por qué no llegaron? No, simplemente hasta ahorita no se ha aclarado el asunto porque no hemos tenido tiempo. Nada más los que pudieron se acomodaron en el nuevo transporte y se vinieron. Ahorita que regresemos, pues se va a ir a hacer el reclamo por la persona que se hizo el convenio, ¿no? ¿Es un sabotaje? ¿Usted considera que es un sabotaje? Yo digo que sí, tenían ellos temores de que viniera la gente a denunciar a Ardelio Vargas, a la policía estatal, porque ellos tienen miedo. En la Sierra Norte ellos no son muy aceptados porque la mayoría de la gente les tiene miedo. Claro. Y les guarda también cierto odio porque conocen todos los... Bueno, no es gratuito, hubo masacres, matanzas de líderes campesinos y de familias enteras durante muchos años. Sí, en esa región es muy dura. Sí, así ha sido la situación de los pueblos originarios, ahí es muy dura, les pagan 200 pesos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A veces cuando le vemos las manos a las personas con callos, a veces de tanto esfuerzo el mismo callo revienta y sus manos todas rajadas con sangre, 200 pesos les pagan. Y si quieren que ellos se vayan más temprano, entonces ya no tienen la hora de comida, entonces se van a las 4 de la tarde, les cuentan hasta la hora, digamos, de comer cuando trabajan se los descuentan en los ranchos, así es. Ahora, ¿cuál es, don Ángel, la petición que tienen ahorita ustedes como campesinos? Llegaron aquí a Zócalo, entiendo que están en un plantón permanente, no sé si tengo claro eso, ¿y qué es lo que están demandando? Bueno, de hecho, demandamos, por un lado, que se investigue a este señor, cuál es la influencia que tiene de él, si tiene un cargo público, que se diga ahí, porque por qué mueve a las policías de la región, ¿no? Sí, aparentemente no sabemos que tenga un cargo público. Y lo otro, contra el director de Seguridad Pública del Estado, que tome cartas en el asunto, porque no se puede estar manejando la policía al antojo de determinados personajes, ¿no? Y lo otro, que el gobernador del estado pues tenga conocimiento de lo que está pasando en la región. Claro. Porque a lo mejor no le pasan ni la información y el gobernador desconoce eso, ¿no? O se la pasan como se la quieren pasar. Así es. Y lo otro, que también este mensaje le pueda llegar al presidente también de la República, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, y que lo que él manifiesta, que primero los pobres, pues ojalá que así sea, ¿no? Y se les dé justicia a los pueblos originarios y se atienda, y que en México pues a la voz de allá pues pueda haber una mesa de trabajo con la Secretaría de SEDATU para darle seguimiento al tema, ¿no? Don Ángel Janel Vargas, digamos el historial que Ardelio Vargas tiene al principio de esta entrevista,
y algunos de los pasajes, porque son muchos, de violencia, de autoritarismo. Parece ser un hombre justo que resuelve todo por la fuerza y por la fuerza pública. Ustedes están temiendo por su integridad física. Efectivamente, desde el momento en que las personas me pidieron que los orientara y los apoyara, a partir de ese momento pues empecé a temer por mi vida, ¿no? Porque conozco el antecedente de los 27 asesinados en esa región, y además por la persecución política que ha habido, policíaca, digamos, que ha habido contra los representantes que están ahí del grupo, ¿no? Todos los días los andan hostigando. Y a las reuniones, cuando ellos realizan sus reuniones, les mandan espías y los han grabado. Los espías. Y mandan ahí los videos, los tienen ellos de todas las personas que participan en la reunión. Por supuesto que temo por la vida, ¿no? Y de aquí yo, lo que pueda suceder, hago responsable desde luego a Ardelio Vargas, al abogado Ricardo Huidobro y otros personajes que en este momento no me vienen a la mente sus nombres, pero son varios los que están actuando para intimidar a los grupos campesinos. Pues ojalá todo se pueda solucionar. Don Ángel Jaén, usted ha estado al frente de esta defensa de los campesinos de Pantepec, que haya estado con la Jornada de Oriente hoy. Vamos a seguirle dando seguimiento, cobertura a su manifestación, a su protesta y a lo que vaya sucediendo ahí, y ojalá también las autoridades del gobierno del estado pues pongan manos a la obra sobre esto, porque está cobrando ya tintes de gravedad, tintes muy delicados lo que está sucediendo en Pantepec. ¿Qué mensaje último daría usted, don Ángel? Pues un llamado, digamos, al gobernador, al presidente de la República, que tomen cartas en el asunto y que no dejen en el abandono a estos pueblos originarios, porque la verdad, ellos históricamente pues tienen el derecho a la tierra y es necesario que se les haga justicia, ¿no? Y desde luego agradecer a la Jornada de Oriente, porque siempre ha sido un medio de comunicación confiable y tiene mucha credibilidad en el estado de Puebla y a nivel nacional. Muchas gracias, don Ángel. Gracias.